La inminente llegada de un gobierno autoritario que probablemente venga de manos de la izquierda como consecuencia del fracaso de la derecha. Esta es la predicción que hace Mochati en medio de la situación de caos que vivimos actualmente y de aumento de la delincuencia, mientras que la población chilena cada vez se decepciona más de todo el mundo político. Pero al mismo tiempo revela algo que por sus contactos con el mundo político, que nos entrevista constantemente y también tiene muchos periodistas que están en los salones del Congreso, revela cuál es el temor más grande del mundo político. No es la delincuencia, no es el empeoramiento de todas las áreas de la sociedad, no, es el peligro de que surja una figura política que no puedan controlar, un outsider como le dice Mochati, alguien que sea fuera del mundo político y pueda barrer con el mundo de izquierda como de derecha. Y vamos a ver todo eso a continuación, vamos a ver cuáles son los intentos políticos que se están haciendo por algunos de ser esa figura, particularmente Kast y Matei están tratando de mostrarse como esa figura aunque no lo son. Y vamos a mencionar algunos nombres que aunque no sean necesariamente tan conocidos en el mundo político tradicional, tal vez podrían llenar ese hueco. Todo eso lo vemos más adelante, a la vez que observamos un nuevo escándalo de fraude millonario al interior de Codelco pagado con los impuestos de todos los chilenos. Lo vemos a continuación. En los últimos meses cada vez ha tomado más fuerza la discusión presidencial para ver quién va a ser el sucesor, quién viene después de Boric y su gobierno que ha sido bastante fracasado tanto en ámbitos económicos, internacionales, como también en materia interna de seguridad, corrupción y migratoria. En medio de toda esa discusión, que vamos a ver un poco cuál es la predicción que están haciendo algunos de que no les va a salir muy bien, pero lo están intentando, muchos están tratando de mostrarse como el Bukele chileno, otros tratan de mostrarse como el Milei chileno, la solución a los problemas, tratando de mostrarse todos como no, yo soy el que puede solucionar esto. Y en particular, hay dos figuras que van liderando al menos en las encuestas, vamos a ver si en la práctica eso se materializa, y que están intentando llenar ese vacío que son tanto Matei como Kast, que últimamente están tratando de hacer contactos en distintos países del mundo para influir a nivel local. Matei está viajando ahora en Estados Unidos para hacer contactos con figuras de izquierda y derecha de ese país, para solicitar ayuda, como también tener contactos en caso de que gane la presidencia, para lidiar con la crisis de los narcos y de seguridad. Kast decidió darse un paseo por El Salvador, donde Bukele no quiso recibirlo, pero se sacó fotos y trató de tomar eso como un ejemplo a nivel de sacar votos para mostrarse que hacer como Bukele en temas de delincuencia, cosa que no estoy tan seguro porque Kast dice muchas cosas pero después cumple pocas. Simultáneamente a nivel de sus campañas siempre promete algo y después hace otra cosa. Y al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta que se fue a Hungría a una conferencia internacional de sectores conservadores y más bien nacionalistas para dar un discurso donde fue invitado y trata de asociarse a esa derecha más conservadora internacional. Ahora, dudo que esos vínculos internacionales per se ayuden demasiado para poder ganar la presidencial de un caso u otro, pero ambos están intentando posicionarse, tanto Matei como Kast, más allá de las críticas que se le hace a cada uno con justa razón, a Matei por sus volteretas y a Kast, bueno, podríamos decir también por sus volteretas y podríamos decir sus traiciones a sus votantes en el proceso constitucional anterior, como de repente habla de bajar impuestos y después rechaza esa idea cuando no le conviene, como ocurrió en la última presidencial en la segunda vuelta. Está intentando llenar ese vacío, ya que hay una desesperación dentro del mundo político chileno, como dentro de la población, por un liderazgo que pueda solucionar la situación crítica en que nos encontramos. Pero lo más probable, y así lo veo Mochati, es que ellos no logren controlar la situación y que incluso, aunque es muy posible que gane la derecha la siguiente presidencial, sean un fracaso total y que en realidad termine llegando a la izquierda con un gobierno autoritario posteriormente. Pero que para evitar todo eso y continuar con esta decadencia duopólica que se está viendo y que este mundo político de izquierda y derecha nos han llevado a la situación actual, tomando en cuenta que la izquierda siempre ha ido más por el crecimiento del Estado, han defendido muchos casos estos grupos más delictuales, y la derecha hace mucho discurso de seguridad y de bajar impuestos, pero al final nunca aplica mucho ni una ni otra cosa, es más palabra que nada, y son más bien conservadores corporativistas, pero lo que más tienen de temor en el mundo político, y vamos a ver quién podría llenar ese vacío, y así lo revela Mochati, es que venga alguien de fuera, alguien que intente barrer con la izquierda como la derecha y que aplique una mano dura no solo contra la delincuencia y la corrupción, sino contra toda la casta política, todo el mundo político que se encuentra actualmente vigente, tanto de la izquierda como de la derecha. Con todos los problemas que hay en la región metropolitana, que son enormes, una victoria del oficialismo con Claudio Rego solo reflejaría los enormes problemas que tiene la oposición. La derecha está en problemas. No solo eso, si Orrego gana,
escuche bien, si Orrego gana con una ventaja contundente sobre Pla, una candidata que yo creo que es candidata perdedora, Orrego se convertiría de inmediato en un presidenciable. Y yo sospecho que este no es un buen escenario para Evelyn Matei. Hay quienes sostienen que en una de esas pueda salir, porque eso es lo que se está discutiendo en la política, que pudiese salir un outsider, una persona por fuera, alguien sin partido pero con convocatoria. Los encuestadores se están oteando, consultando, midiendo, preguntando a más de uno si estarían disponibles para empezar a medirlo, para ser el primero en incluirlo en la lista de los presidenciables. La clase política hoy a lo que más teme es a un personaje que no puedan controlar y que barra con sus planes, que barra con sus espacios de poder, que barra con sus negociaciones, que los arrase y los coloque contra la pared. Hoy día ese es el gran temor de la clase política. El hecho de que haya habido tantos problemas en la oposición para designar un candidato para enfrentar a la militante comunista Iracy Hasler en la comuna de Santiago demuestra, de nuevo, otra prueba de las falencias opositoras de la derecha. La derecha está en problemas. Si el próximo gobierno es de derecha y esa derecha fracasa, va a volver la izquierda ahora sí con promesa de seguridad y con la promesa de un gobierno autoritario. Y esto es posible porque el día de hoy, lo hemos dicho otras veces, la derecha está absolutamente carente de ideas para gobernar. Así como se dice que este es el peor gobierno desde el retorno a la democracia, la derecha es la peor oposición desde el retorno a la democracia. Y hay un asunto más, el octubrismo, la izquierda más radical, está viva. Para sacar el país, nuestro país, del letargo se necesita una fuerza que cambie el destino, un destino que parece inexorable, una fuerza que cambie el destino. Se necesita otra forma de ejercer la presidencia y el poder, otra estructura de gobierno, cerrar las fronteras, ideas nuevas, un plan económico para promover el ahorro, la inversión, volver a crecer, combatir en serio la delincuencia y la corrupción, no como se hace ahora, volver a un intento sincero de igualdad de oportunidades, de respeto al mérito y al rigor, un país que respete su historia y a sus fundadores, una nación que pueda volver a soñar, pero soñar un país grande, un país con vocación de ser grande. Se requiere, más allá de gobierno y oposición, otra dirigencia. Una dirigencia que sea capaz de cambiar nuestro destino. Y efectivamente eso es lo que desea la población, y tiene sentido, porque hay una decepción total con ambos lados. Incluso con estas matanzas que se dio a 3 carabineros, había gente de derecha, particularmente políticos como Chal, pero algunos más de los republicanos, etcétera, que fueron todos de visita de lado y lado a la zona tratando de sacarse fotos y diciendo palabras duras y que ellos iban a hacer. En la práctica la gente sabe que eso es pura palabrería y los expulsaron en muchos casos, igual como expulsaron a figuras como Cariola y Vallejo, a los comunistas o al mismo Boric que lo insultaban, pero también a los de derecha. Hay un cansancio total y eso se nota, por ejemplo, no solo en materias de seguridad, sino también en cómo tratan de ignorar los casos de corrupción. Por ejemplo, el caso de Hermosilla, que es un caso de corrupción que está vinculado a gente de izquierda y derecha, muy poderosa de lado y lado, también al mundo de la farándula. No se ha hablado más, lo han intentado tapar, lo están intentando ignorar, y es porque están vinculadas personas de ambos sectores políticos. Y ese cansancio con las injusticias que se dan, el desorden, también la corrupción sistemática que se intenta tapar y el corporativismo impresionante, sumado también a la crisis migratoria, hace que la población se encuentre en una sensación tanto de decepción como también de buscando alternativas que sean fuera del mundo político tradicional. Y viene la pregunta, ¿quiénes podrían llenar tal vez ese vacío? Hay distintas figuras que se han dado cuenta de eso y lo intentan llenar. Desde la izquierda, por ejemplo, Pamela Giles se ha intentado posicionar como una figura tratando de llenar ese vacío. Más en el centro, aunque al final terminó siendo un fracaso total a nivel de mensaje político, Parisi logró leer un poco esta situación y por eso le fue tan bien en la última presidencial, tercer lugar, pero ahora se ha desplomado en parte porque su partido político no tiene definición y se ha dado muchas volteretas de un lado para otro, siendo el mismo Parisi más bien un subordinado a Kast en muchos casos.
Y por otro lado, dentro de sectores más bien de la derecha, han surgido figuras interesantes que muchas de ellas todavía no están formalmente inscritas como candidatos, pero van surgiendo. Uno que se ha mencionado mucho en redes es la figura de Pedro Pulp, que vamos a ver cómo se desarrollaría, que tiene discursos interesantes con respecto a la democracia participativa y mano dura, más bien con un tono más deslenguado, pero yo diría que esas son las formas. Lo que diría que es más cuestionable tiene que ver no tanto por las propuestas de fondo, sino por vinculación con elementos más del pinochetismo, que hay que tomar en cuenta que eso está asociado más a un corporativismo conservador con tintes nacionalistas. Entonces eso es más bien cuestionable, pero tiene su elemento. Otros como Grandón, que han mencionado, que no tiene el mismo alcance que Pool, pero insisto, esas son figuras que no se han logrado materializar en candidaturas oficializadas. Eso se verá con el tiempo. Y a nivel más institucional, y que también le genera bastante rechazo, está la figura de Johannes Kaiser, que ha crecido en las encuestas, pero vamos a ver si es que él puede ir creciendo o no, dependerá más de los debates presidenciales y las mismas primarias. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque también desde la misma izquierda algunos se han fijado en eso. Winter, por ejemplo, se está tratando de mostrar como el sucesor de Boric porque ha logrado leer, y la gente quiere algo así tratando de mostrarse un poco alejado. Artés desde hace años, desde una izquierda durísima, también lo ha notado, pero a él le falta el carisma como también idea que lleguen a más gente como para poder lograrlo. Entonces muchos lo pueden oler y al final esa figura que se logre posicionar va a terminar generando un terremoto político, convirtiéndose en el Bukele chileno o en el Chávez chileno, porque hay el riesgo de que ocurra algo así, o incluso en el Perón chileno. Es casi como lanzar una moneda, vamos a ver lo que ocurre. Un dado puede dar distintas caras y vamos a ver qué es lo que se da. Y al mismo tiempo, en medio de toda esta situación y que muestra la desconexión del mundo político, y que lo mencionamos al inicio del programa, se ha visto cómo la economía sigue empeorando. Y en particular, tiene esto que ver asociado también a Codelco. Porque la empresa estatal del cobre, que ya en el pasado hemos mencionado cómo ha tenido muchos casos de corrupción, pérdidas millonarias, nepotismo y todas estas pérdidas pagadas a costa del bolsillo ciudadano, se le detectó un nuevo fraude, vinculado por unos 12.800 millones, una cantidad brutal de dinero. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que esto se dio, y lo está ignorando el mundo político porque, insisto, pelea de la presidencial y luchas de poder, ignoremos los problemas reales que ocurren de delincuencia, de corrupción, de problemas de dinero, y que esto se paga a costa nuestra. Se descubrió que había unos servicios que se estaban contratando con empresas más bien a dedo, corporativismo, todo esto vinculado al mundo político también, de limpieza de hornos a nivel minero. ¿Y qué pasó con Codelco? Que el servicio de limpieza de hornos era de todas maneras muy costoso, su costo real debía estar un poco más por los 2.130 millones de pesos, que igual es mucho dinero, pero ¿cuánto terminaron pagando por los servicios? 12.800 millones de pesos aproximadamente. Una brutalidad, o sea, se pasaron con sobreprecio por mucho. ¿Y qué pasó? No importa, total se paga con nuestros impuestos, hubo fraude ahí entre medio, vínculos de amistad, vínculos políticos y se hacen los negociados. Y al final no pasa nada. Esto es muy típico que ocurra en Codelco, ha ocurrido también mucho en empresas estatales como la empresa de ferrocarriles del Estado, en ENAP también ha habido muchos casos de corrupción, además de pérdidas, lo mismo con empresas de ferrocarriles del Estado, y así con muchas instituciones estatales. ¿Pero se habla de esto? No, ignorémoslo, total. Es un lugar de pagadero de favores políticos y hay muchas figuras vinculadas a la política de izquierda y derecha en los cargos. Ah, la delincuencia, vamos a decir palabras bonitas, pero no hacemos nada los congresistas y los otros se van de viaje. Matei se fue a Estados Unidos, Kast se fue a El Salvador, donde Bukele no lo tomó mucho en cuenta, ahora se fue a Hungría y así. Y vamos a ir buscando el poder y el poder. Y en la práctica es muy probable que ellos no van a buscar hacer un cambio real. Yo creo que las figuras que tienen que ir surgiendo, que no pueden surgir por su cuenta, sino que también con equipos, con congresistas, con todas las personas alrededor, pueden buscar una solución siempre y cuando busquen elementos de democracia participativa, mano dura, elementos pro mercado, de descentralización también, de quitar el monopolio estatal de la justicia, muchos elementos que se tienen que dar así. Pero lamentablemente no veo que se pueda materializar eso en esta elección que viene. Es muy probable que tal vez solo para el año 2030 podamos ver una figura que tenga ya tanto el capital político como el equipo alrededor, y tal vez congresistas electos, y al mismo tiempo el apoyo ciudadano para hacer un cambio real. Ahora en el corto plazo, lamentablemente no lo veo como algo muy factible. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la predicción de Mochati y al mismo tiempo este nuevo desplome que se da en Codelco con un fraude y estos viajes que están haciendo tanto Matei como Kast para tratar de asegurar sus posibilidades presidenciales? Que curiosamente más preocupados que de la situación local están buscando apoyos externos. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores. Alejandro Herrera,
Patricio Valenzuela y Rubén González, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.